Hay tres verdades que muestra el escritor de Lucas en su segundo libro llamado Hechos de los Apóstoles. Es el tema que abordaremos en este programa y conozca la verdad. Recordemos que Lucas escribe dos libros. Uno es Evangelio de Lucas y el segundo tomo sería Hechos de los Apóstoles. En este último libro, el escritor Lucas menciona tres verdades. La primera verdad es la institución de la iglesia cristiana judía. Recuerda que en el capítulo 2, todos esos convertidos son judíos y prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo que se le llamaban prosélitos. Y en el proselitismo habían dos tipos, prosélitos de la puerta y prosélitos. Y esta verdad menciona del capítulo 1 al capítulo 7, la institución de la iglesia cristiana judía. Y en estos capítulos vemos que la iglesia judía era como una institución exclusiva de ellos, cuyos miembros no estaban aún compenetrados en todo su sentido de que el evangelio era para ser predicado universalmente. Ahí vemos que los apóstoles están cometiendo un grave error de no cumplir, de ir a predicar el evangelio, sino que entre ellos mismos se están predicando. O sea, entre judíos, entre prosélitos de la puerta y prosélitos se están predicando. No quieren ir al mundo gentil, porque Pedro mismo lo dice, es una abominación juntarse con los gentiles. Y en esta etapa encontramos dos características. Uno, o sea, esta iglesia judía cristiana era una comunidad que profesaban diciendo de que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y que había resucitado su Abba de Jesús, o sea, el Padre Dios lo había resucitado a Jesús, que es su Hijo. Amén, tal como dice Pedro en Hechos 3, 13 y 26. Léaselo, Hechos 3, 13 y 26. La segunda característica es que vivían en una unidad y una comunidad exclusiva entre ellos, entre judíos cristianizados y prosélitos judíos cristianizados. No querían juntarse con los gentiles, no querían llevar el evangelio a los gentiles. Entonces están cometiendo un terrible error de lo que Jesús les había mandado, que debían ir al mundo a predicar el evangelio. No habían comprendido hasta ahí lo que es la gracia. Entonces el Espíritu Santo los va a corregir. La transición que empieza del capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de Hechos. El plan de Dios era que el evangelio fuese para el mundo entero y no exclusivo de ellos, judíos cristianizados, como al principio, amén, lo están haciendo. Pero para ellos parece que es un misterio. Pero este misterio va a ser revelado en Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6. Y el Espíritu Santo siempre lo va a corregir a esta iglesia que están iniciando con errores terribles. Pero para ello tienen al Espíritu Santo que les guía. Recuerda que Pedro comete varios errores según el libro de Hechos. Primero, en el capítulo 1, usa atribuciones del Espíritu Santo para llamar a un apóstol, que solamente le tocaba al Espíritu Santo y no Pedro escoger un apóstol. Por otro lado, va a expresar bautismos forma judía. Bautícese cada uno de vosotros, que también más tarde tenía que ser corregido, porque la Biblia dice en Hechos 2:42 que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. Por tanto, hay cosas que los apóstoles cometieron, pero el Espíritu Santo siempre los ha corregido. Y en este caso, los apóstoles judíos y todos estos judíos cristianizados, sean judíos, sean prosélitos de la puerta o prosélitos 100%, pues estaban predicándose entre ellos mismos. Y no entendieron, no habían comprendido que el evangelio tenía que ser para el mundo entero. En el capítulo 10 encontramos cómo el Espíritu Santo le va a hacer comprender de que el evangelio no es solamente para ellos. Tampoco el evangelio no se debe bautizar según el bautismo hebreo. Y el Espíritu Santo le hace entender en el capítulo 10, y ahí menciona Pedro, de que era una abominación juntarse con los gentiles. Pero cuando el Espíritu Santo le dice que tiene que entender de que el evangelio es para los gentiles también. Y ahí vemos claramente la lección que le da el Espíritu Santo a Pedro. Pero después de esto aparece otro problema en el capítulo 15. Los judíos cristianizados, los prosélitos judíos y los prosélitos de la puerta convertidos al cristianismo, que confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, no van a querer
que los gentiles también sean partícipes. Pero si es que los gentiles sean partícipes, tienen que guardar los 10 mandamientos, o sea, el pacto antiguo. Ya que en el libro de Hechos encontramos muchas prácticas, bautismos como judíos y también lavamientos, votos, circuncisiones. Ahora, si todos quieren bautizarse en el nombre de Jesucristo, también tienen que circuncidarse, porque eso es lo que menciona el libro de Hechos. Y el Espíritu Santo le da cátedra a Pedro, usando a Cornelio. Cornelio era prosélito de la puerta, o sea, era un judío a 50% para poder profesar la religión hebrea. Y Dios le da una visión, el Espíritu Santo le da cátedra y comprende de que el Evangelio es para todo el mundo. Pero a esas deficiencias siempre el Espíritu Santo les corrigió, les dio cátedra, les enseñó tal como Jesús le dijo en Juan 14:16. Voy a hablar con el Padre y el Padre va a enviar otro Consolador. Él os guiará, Él os enseñará, amén, y os recordará todo lo que yo os he mandado. Hasta aquí hemos visto las deficiencias de los apóstoles y de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, por el escritor de este libro maravilloso. Pedro cometiendo muchos errores, hasta atribuyéndose de lo que hace el Espíritu Santo. Y más tarde cometió un terrible error, lo que es hipocresía. Y Pablo tenía que confrontarlo públicamente. No seas hipócrita, le dijo, cara a cara, lo confrontó. La tercera etapa sería pues la institución de la iglesia gentil. ¿Dónde empieza la institución de la iglesia gentil? Empieza en la iglesia de Corinto. Los judíos prosélitos de la puerta y prosélitos 100% convertidos al cristianismo van a ser expulsados de Jerusalén, y algunos apóstoles nada más se quedarán en Jerusalén, pero la mayoría son expulsados y llegan a Antioquía. Y en Antioquía se formaliza la congregación y el centro evangelístico más grande fuera de Jerusalén. Y ahí, del capítulo 13, empieza el Espíritu Santo, después de que les da una lección tremenda a los apóstoles, ahora les va a enviar como misioneros a los gentiles, porque en el capítulo 13 menciona las misiones al mundo, a los gentiles, por los judíos. Estos son los 3 verdades que muestra el libro de Hechos a través de su escritor Lucas. Entonces, el libro de Hechos no es una doctrina, es una afirmación de algunas deficiencias de los apóstoles, pero también nos hace ver cómo el Espíritu Santo, corrigiéndoles, enseñándoles, guiándoles a estos apóstoles que no querían predicar a los gentiles, como Jonás, pero aprendieron la lección y comprendieron que la salvación es para los gentiles también. Lo dijo Pablo en Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Lo leo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, dice Pablo, en el misterio de Cristo. Los apóstoles no entendían este misterio hasta que el Espíritu Santo les hace comprender. Verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El verso 6 es más claro, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por último, en el libro de Hechos, el escritor menciona prácticas como bautismos en forma judío, prácticas de circuncisión, prácticas de votos, prácticas de lavamientos, y nosotros no estamos para eso. Y esta deficiencia de los apóstoles los llevará a la iglesia de Corinto. En ese lugar, los corintos cristianizados, gentiles cristianizados, van a empezar a imitar a los judíos en el bautismo, creando una división. Aquel hombre y mujer que dice bautícese en el nombre de Jesucristo está creando división. Es un hombre, una mujer divisionista. Porque Pablo dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fuiste bautizado en mi nombre? Entonces, estas deficiencias reflejaron en la iglesia de Corinto, pero que Pablo corrige con la ayuda del Espíritu Santo. De que bautizar en el nombre de un rabino, sin obedecer lo que dice Mateo 28:19, es crear división. Y aquellos hombres y organizaciones que hoy nos dicen que Mateo 28:19 es adulterado o que no tiene cumplimiento en el libro de Hechos, es porque no conocen el libro de Hechos. Nunca han tenido un estudio claro del libro de Hechos. Y piensan que Hechos 2:38 es la fórmula bautismal para bautizar
a los creyentes en ese solo nombre. Y con esta afirmación estarían en contra de lo que dice Jesús de Mateo 28, 19. Porque la iglesia gentil empieza del capítulo 13 al 28. Esto es Conozca la Verdad. Dios los bendiga grandemente.